Aló. Sí, es que necesito hacer una denuncia por extorsión. Entendido, ciudadano. Puede indicarme si quienes lo están extorsionando usan uniforme policial, portan insignia del Estado o trabajan para alguna institución pública. Aunque parezca mentira, esto es completamente real. Y quiero acabar con la matraca y la extorsión. ¡Se acabó! ¡Ya basta! El nuevo anuncio de Delcy Rodríguez sobre una línea telefónica para denunciar extorsiones aterriza en un país donde durante años miles de venezolanos denunciaron precisamente a policías, militares, fiscales, jueces y organismos de seguridad por convertir la extorsión en un sistema paralelo de recaudación nacional. Una línea, una plataforma tecnológica 0800 extorsión. Porque no es justo que policías honestos paguen por aquel que extorsiona al ciudadano. El mismo aparato señalado una y otra vez por prácticas de corrupción y matraca, ahora se presenta como el héroe que viene a salvar a las víctimas. La escena aparece escrita por un guionista especializado en humor político decadente. Después de más de 2 décadas de destrucción institucional, saqueo económico, desaparición de fondos públicos, expropiaciones masivas y colapso social, el gobierno anuncia con solemnidad una línea contra la extorsión, como si el problema hubiese aparecido ayer y no fuese parte estructural del modelo que ellos mismos construyeron. Es el equivalente político de incendiar una casa durante años y luego aparecer en televisión sosteniendo una manguera mientras se exige reconocimiento por combatir el fuego. Porque Venezuela no llegó a este punto por accidente. El país pasó de ser una nación petrolera con una de las economías más importantes de América Latina a convertirse en un territorio donde la supervivencia cotidiana depende muchas veces de negociar con funcionarios armados. Durante años, la llamada matraca dejó de ser un hecho aislado para convertirse en cultura institucional. El venezolano aprendió a tener efectivo escondido para las alcabalas, aprendió a bajar la mirada frente a ciertos uniformes y aprendió que muchas veces el mayor miedo no era el delincuente de la esquina, sino el funcionario que podía inventarle un problema para luego venderle la solución. Los casos documentados desmontan cualquier intento de maquillaje propagandístico. El informe The Faces of Extortion in Venezuela, publicado en 2024, expone cómo estructuras estatales terminaron involucradas en cobros ilegales, amenazas y negociaciones clandestinas. En Zulia, por ejemplo, 9 funcionarios judiciales fueron detenidos tras ser acusados de exigir $100,000 para favorecer un proceso. $100,000 en un país donde el salario mínimo parece diseñado como castigo psicológico. La justicia venezolana convertida en subasta privada. En Lara, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana fueron denunciados por extorsionar turistas. En Caracas, comerciantes y transportistas han relatado sistemas de cobro ilegales manejados desde cuerpos policiales. Durante la represión posterior a las elecciones de 2024, organizaciones de derechos humanos registraron denuncias de familiares que afirmaban haber recibido exigencias de dinero para liberar detenidos. En otras palabras, en la Venezuela actual, incluso la libertad puede terminar convertida en mercancía negociable. Y quizás lo más alarmante es que la extorsión ya no parece funcionar únicamente como corrupción individual, sino como un engranaje estructural. Transparencia Venezuela y Ecoanalítica estimaron que 1 de cada 4 puntos de control en carreteras registra prácticas extorsivas. Es decir, las alcabalas dejaron de ser un mecanismo de seguridad para transformarse en peajes clandestinos administrados bajo lógica mafiosa. La frase ¿cómo resolvemos?, se convirtió prácticamente en un dialecto nacional. Pero el sarcasmo detrás del anuncio de Delcy Rodríguez va mucho más allá de las matracas policiales. Ya basta de manchar la dignidad de organismos, de instituciones que han dado lo mejor de sí en los peores momentos de la violencia política contra Venezuela. Porque hablar de extorsión en Venezuela obliga inevitablemente a mirar la dimensión política y económica del problema. En Venezuela, empresarios han denunciado durante mucho tiempo
presiones, amenazas regulatorias y persecuciones económicas. Miles de empresas fueron expropiadas bajo la promesa revolucionaria de construir un nuevo modelo productivo y muchas terminaron quebradas, abandonadas o convertidas en monumentos del fracaso administrativo. El resultado es devastador: destrucción del aparato productivo, caída industrial histórica y dependencia absoluta del Estado. El chavismo prometió justicia social mientras pulverizaba el valor del salario. Prometió igualdad mientras nacían nuevas élites multimillonarias conectadas al poder. Prometió soberanía mientras millones de venezolanos huían del país. Y en medio de ese desastre aparecieron mecanismos de control social donde la supervivencia comenzó a depender de favores políticos, subsidios condicionados y estructuras clientelares. La extorsión dejó de ser únicamente económica, también se volvió psicológica y política, porque en Venezuela muchas personas sienten que el mensaje implícito durante años fue brutalmente simple: o dependes del sistema o el sistema te aplasta. Desde productores agrícolas hasta comerciantes, desde transportistas hasta emprendedores, miles de ciudadanos terminaron atrapados entre regulaciones imposibles, impuestos arbitrarios, amenazas de cierre y funcionarios buscando colaboraciones. Mientras tanto, el país observaba cómo desaparecían cifras gigantescas de dinero público. Diversas investigaciones independientes y organismos internacionales han señalado pérdidas multimillonarias vinculadas a corrupción estatal y desfalcos en PDVSA. 50 millones de dólares. Se habla de decenas de miles de millones de dólares evaporados entre redes de corrupción, sobreprecios y saqueo institucional. La tragedia venezolana no fue solamente económica, fue moral. El ciudadano vio cómo se destruía el país mientras una nueva casta política acumulaba privilegios obscenos. Por eso el anuncio de la línea anti-extorsión genera más incredulidad que esperanza. Porque para millones de venezolanos la pregunta ya no es cómo denunciar, sino ante quién denunciar. ¿Quién protege al ciudadano cuando el propio aparato estatal aparece constantemente señalado en los mismos delitos que dice combatir? ¿Cómo confiar en instituciones cuya reputación quedó enterrada bajo años de denuncias, arbitrariedades y corrupción? Y lo que ahora se presenta como una línea telefónica contra la extorsión carga sobre sus hombros el peso de haber normalizado durante años un ecosistema donde la corrupción dejó de ser excepción para convertirse en método de gobierno. Por eso el anuncio no se siente como justicia, se siente como ironía. No es justo. Quiero hacer justicia por los policías y las policías honestas de Venezuela. Quiero hacer justicia por los jueces y las juezas honestas de Venezuela. Como si después de años vaciando el país, destruyendo la confianza pública y convirtiendo la necesidad en herramienta de control, el poder ahora quisiera convencer a la población de que recién acaba de descubrir que en Venezuela existe la extorsión. Los venezolanos llevan años denunciándolo. El problema es que muchas veces quienes recibían la denuncia eran exactamente los mismos señalados de cometer el delito. Soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.